Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la glucogénesis y la glucogenólisis. Mi grupo está conformado por Valeria Cristancho, Julián Mejía, Andrea Suárez y mi persona, Samantha Rojas. Se sabe que cuando se consumen carbohidratos, el cuerpo debe buscar alguna manera de almacenarlo. Por esto, se realizan los procesos de glucogénesis y glucogenólisis, que se refieren a la creación de glucógeno en los tejidos y su posterior destrucción. Además, esta regulación se da porque no se pueden producir ilimitadas cantidades de energía, es decir, de ATP. Bueno, en la primera parte les vamos a hablar acerca del glucógeno, de su actividad enzimática y de los tipos que hay. Posteriormente hablaremos acerca de la glucogénesis, de su ruta, de su regulación y acerca de ciertas enfermedades llamadas glucogenosis. La glucogénesis es la formación de glucógeno a partir de un precursor llamado glucosa 6-fosfato. Este se lleva principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. Este proceso se estimula por la hormona insulina, que es secretada por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas y se inhibe por su contrarreguladora, que es la hormona glucagón. Esta también se secreta en el páncreas, pero por las células alfa. El glucógeno está conformado por moléculas de glucosa unidas mediante enlaces glucosídicos alfa 1,4 que corresponden a la amilosa y alfa 1,6 que corresponden a la amilopectina. Ahora les voy a hablar acerca de la actividad enzimática del glucógeno. Primero, tenemos a las enzimas encargadas de sintetizar y descomponer el glucógeno. Aquí entra la uridina difosfoglucosa pirofosforilasa, que corresponde a la glucosa activada metabólicamente. También la glucogenosintasa, la enzima ramificante, que es la encargada de transferir aproximadamente 6 o 7 unidades de glucosilos unidos mediante enlaces alfa 1,4 de un extremo a una cadena de glucógeno en una posición alfa 1,6. También tenemos a la enzima desramificante, que tiene actividad de transferasa e hidrolasa. Por otro lado, tenemos a la fosforilasa, que es la encargada de catalizar el clivaje de las unidades de los glucosilos unidos mediante enlaces alfa 1,4 del glucógeno y de esta manera liberar la glucosa 1-fosfato. Y por último tenemos a la alfa-glucosidasa ácida, que es la encargada de hidrolizar ambos tipos de uniones, es decir, alfa 1,4 y alfa 1,6. Y gracias a ella se lleva a cabo la completa degradación del glucógeno dentro del lisosoma. Ahora tenemos a las enzimas encargadas de regular a la glucógeno fosforilasa y la sintasa. Aquí tenemos a la fosforilasa quinasa, que se activa por medio de calcio y por fosforilación de la proteína quinasa dependiente de adenosín monofosfato cíclico. Esta es una enzima alostérica y solamente se activa cuando hay presencia de AMPC. Tenemos también a la proteína quinasa, que es activada por el AMPC y es la encargada de mediar la respuesta celular a cambios en producción o en consumo de ATP, es decir, de energía. También la proteína quinasa, dependiente de AMPC, que es la encargada de fosforilar y activar la fosforilasa quinasa. Y por último tenemos a la fosfoproteína fosfatasa 1, que es la encargada de eliminar los grupos fosfato en la glucogenofosforilasa alfa y en las subunidades alfa y beta de la fosforilasa quinasa. Ahora tenemos a las enzimas encargadas de catalizar los pasos reversibles. Dentro de estas enzimas se encuentra la fosfoglucomutasa, la fosfohexosa isomerasa, la interconversión de glucosa y glucosa 6-fosfato, la exoquinasa que se encuentra en el músculo y por último la glucoquinasa que se encuentra en el hígado. Ahora tenemos el sistema de la glucosa 6-fosfatasa. Este sistema es el encargado de catalizar el paso final de la gluconeogénesis y de la degradación del glucógeno.
Esta es la única enzima que es capaz de producir cantidades significativas y suficientes de glucosa en el cuerpo. También tenemos a las proteínas glucolíticas como la fosfofructoquinasa, que es la encargada de fosforilar a la fructosa 6-fosfato en la glucólisis. Y por último, tenemos el metabolismo del glucógeno. Esta regulación se da a través de la expresión de un receptor, que es el CRC2, o llamado también receptor de esteroides coactivador 2. Este receptor ha sido implicado en la regulación de las respuestas endocrinas, incluyendo la reproducción y el metabolismo energético. Les voy a hablar acerca de los tipos de glucógeno. Inicialmente tenemos un glucógeno muscular que constituye una reserva energética, al igual que los lípidos de reserva, lo cual le permite al músculo cumplir adecuadamente sus funciones. Y en el hígado es una fuente importante de reserva, tanto para las funciones del órgano como para el aporte de glucosa al resto del cuerpo. ¿A qué se debe esta función del glucógeno hepático entonces? Se debe a que el hígado contiene glucosa 6-fosfatasa, que es una enzima que ya mencioné anteriormente, y es capaz de eliminar el grupo fosfato en la glucosa 6-fosfato y la convierte en glucosa libre. De esta manera puede aportar glucosa al resto del cuerpo por medio de la circulación y mantener estos niveles estables aún en condiciones de ayuno. Cabe destacar que es muy importante que la glucógeno-sintasa esté ligada a la glucogenina. Esta glucogenina es una proteína formada por unidades de glucosa que tienen enlaces alfa 1,4. Ahora sí, vamos a empezar con la preparación para dar inicio a la glucogénesis. Lo que debe suceder entonces es que la glucoquinasa va a fosforilar por medio de ATP a la glucosa en el carbono 6. Y de esta manera se va a convertir en glucosa 6-fosfato y al mismo tiempo se va a liberar un ADP. En el primer paso, esta glucosa 6-fosfato se va a convertir en glucosa 1-fosfato por medio de una fosforilación en la posición 6 a la posición 1. Y esta fosforilación se lleva a cabo por medio de la enzima fosfoglucomutasa. Bueno, algo que quiero destacar es que la glucoquinasa no se inhibe por glucosa 6-fosfato. Por eso, si la concentración de la glucosa 6-fosfato aumenta, quiere decir que se ha consumido una comida rica en carbohidratos. Y para que no olviden, la glucoquinasa se encuentra en el hígado y la exoquinasa en el músculo. Es decir, que esta es la única enzima que va a variar durante la glucogénesis. Bueno, el siguiente paso es la unión de la glucosa 1-fosfato a una uridina trifosfato por medio de la UDP glucosa pirofosforilasa, formando así una uridina difosfato glucosa y en el proceso liberando un pirofosfato que gracias a la enzima pirofosfatasa se hidroliza y da la energía para el empuje termodinámico. Luego, este UDP glucosa se va a agregar para formar el glucógeno, pero no puede unirse como así. Entonces viene una molécula que se llama la glucogenina, que se une a la glucosa que ya habíamos formado y en esa unión libera el UDP, formando lo que se conoce como glucógeno primordial. Todo esto se da por medio de la glucógeno-sintasa. La glucógeno-sintasa también se va a encargar de seguir añadiendo glucosas a la estructura por medio de enlaces alfa 1,4 para formar la estructura primaria del glucógeno. Luego, por medio de la amilo 1,4,1,6 glicosiltransferasa, se van a transferir azúcares a una rama adyacente a la principal. Esto se da cuando la cadena principal tiene como mínimo 11 residuos de glucosa y transfiere entre 6 a 7
a la cadena adyacente, para que así la glucosa sintasa pueda ir agregando más glucosas a la cadena principal y a la cadena adyacente. La regulación de la glucogénesis se da principalmente por las dos enzimas que funcionan, la glucógeno-fosforilasa y la glucosa sintasa. La primera método de regulación es el control alostérico, que se da por medio de efectores positivos y negativos, una retroalimentación. Entonces, la glucógeno-fosforilasa se activa por AMP cíclico con la unión de la pKa, que es la proteína quinasa A. Y esta, cuando se activa, inactiva la glucógeno-sintasa. La glucógeno-fosforilasa se inhibe también cuando hay una carga excesiva de ATPs y de glucógeno 6-fosfato. En cambio, la glucógeno-sintasa se activa cuando hay altas concentraciones de ATP y glucógeno 6-fosfato. El siguiente es la modificación covalente, que se da por tres enzimas, la proteína quinasa A, la fosforilasa quinasa y la fosfoproteína fosfatasa 1. Entonces aquí lo que pasa es una reacción en cadena. Entonces, la pKa se une al AMP cíclico y por medio de ATP se activa. La pKa o proteína quinasa A va a fosforilar al inhibidor 1, a la fosforilasa quinasa y a la glucógeno sintasa. Después de que están fosforiladas, empieza el proceso. Cuando se fosforila la fosforilasa quinasa, ella va a fosforilar a la glucosa fosforilasa para activar y empezar el proceso de glucogenólisis. Pero cuando la glucógeno sintasa se fosforila, queda inactiva. Entonces aquí es donde interviene el inhibidor 1 o fosfoproteína fosfatasa, que viene a quitar los fósforos, pues el grupo fosfato, de la glucógeno fosforilasa y de la glucógeno sintasa. Al quitar los fósforos, se inactiva la fosforilasa, por lo que ya no se puede hacer el proceso de glucogenólisis y se activa la glucógeno sintasa, empezando el proceso de la glucogénesis. También se ve afectado el fósforo del inhibidor 1, por lo que queda inactivo. Y el siguiente son los efectos hormonales, principalmente por la insulina y el glucagón, ya que sabemos que el metabolismo del glucógeno se da pues por el hígado, que está afectado por esas hormonas. La insulina se estimula para dar la glucogénesis y esta se segrega en la sangre cuando hay una alta concentración después de ingerir alimentos. El glucagón se activa en la glucogenólisis después de la absorción de los mismos. En los músculos y otros tejidos, la insulina capta la glucosa para formar glucógeno y la adrenalina estimula la producción de AMP cíclico para activar las enzimas correspondientes. La glucogenosis son las enfermedades que se dan por el almacenamiento de glucógeno. Generalmente son trastornos genéticos hereditarios y se forman por la liberación o síntesis de forma incorrecta del glucógeno. Entonces, la tipo 0 es la deficiencia de glucógeno sintasa. Si no hay glucógeno sintasa, no se puede empezar el proceso para formar el glucógeno. La tipo 1 es la Bonquier, que es un defecto en la glucosa 6-fosfatasa. Es el tipo más frecuente, provoca hipoglucemia, acidosis láctica e hiperlipidemia. El tipo 2 es la de POM, que es la carencia de maltasa ácida. Forma gránulos de colágeno en los lisosomas que afecta al tejido muscular, ya que afecta la función celular y provoca daño celular. Esto produce cardiomegalia en los niños. El tipo 3 es la enfermedad de Cori, o carencia en la enzima desramificante. Al no haber una enzima desramificante, en el proceso de la glucogenólisis no se puede formar la glucosa, por lo tanto, produce hipoglucemia. La tipo 4 es la enfermedad de Andersen, o carencia de la enzima ramificante. Es una anomalía en la estructura de glucógeno, ya que el glucógeno se empieza a formar, pero no hay una ramificación. Por lo tanto, forma una hipotonía, una hepatoesplenomegalia, por el aumento de azúcar en la sangre. La hepatoesplenomegalia es el aumento simultáneo del hígado
y el vaso. La tipo 5 es la enfermedad de McArdle, que es la carencia de la fosforilasa del glucógeno en los músculos. Esto quiere decir que va a haber un exceso de glucógeno en los músculos y no se puede descomponer. Esto provoca calambres y fatiga. La tipo 6 es la de Hertz, que es una carencia de la fosforilasa. Como no hay fosforilasa, no puede haber glucogenólisis y esto provoca hipoglucemia, aunque en menor gravedad que la tipo 1. La tipo 7 es la enfermedad de Tauri, que provoca carencia en la fosfofructoquinasa. Esto provoca una incapacidad para obtener energía, lo que da una mioglobinuria, que es el color rojizo en la orina, debilidad y una anemia hemolítica. Y la tipo 8 es una carencia en la quinasa fosforilasa. Como no hay quinasa, no hay fosforilasa quinasa, no se activa la glucógeno fosforilasa, por lo que no se puede dar el proceso de glucogenólisis. El control de la glucemia se da por la insulina y el glucagón, ya que el elemento principal de control es el hígado, que capta o libera la glucosa según las actividades hormonales o los niveles en la sangre. Cuando hay mucha glucosa en la sangre, se da una síntesis de insulina. Cuando hay poca, se da una síntesis de glucagón. La glicemia, cuando aumenta después de las comidas, disminuye la secreción de glucagón y aumenta la secreción de insulina. Esto favorece el síntesis de glucógeno hepático en la formación del glucógeno, el almacenamiento de energía, la entrada de glucosa en el músculo, entrada de glucosa en el tejido adiposo. Después de que se ha procesado los alimentos, los niveles de glucosa vuelven a disminuir. Esto hace que se disminuya la secreción de insulina, pero aumente el glucagón. Y esto favorece a la glucogenólisis, ya que libera glucosa al torrente sanguíneo y se utiliza menos glucosa en el músculo por la disminución de insulina. También se aumenta la lipólisis en el tejido adiposo, formando acetilcoenzima A, que es el combustible para el hígado, sin la necesidad de glucosa. Esto se utiliza solamente cuando hay una cantidad menor de la que se debería de glucosa en la sangre y deben utilizar los lípidos como combustible de emergencia. Cuando hay producción de glucosa, una glucogenólisis, el cerebro y los eritrocitos son los más beneficiados, ya que ellos dependen principalmente de la glucosa como fuente de energía. Que la glucogenólisis es la degradación por fosforílisis del glucógeno hasta obtener como producto glucosa 1-fosfato. Degradación del glucógeno. Dentro de la degradación del glucógeno hay varios pasos. Uno de ellos es la fosforólisis del glucógeno. La fosforilasa cataliza la eliminación secuencial de residuos glucosídicos desde los extremos no reductores de la molécula del glucógeno, o sea, los extremos que presentan un grupo OH libre en el carbono 4. El enlace glucosídico en el carbono 1 del residuo terminal y el carbono 4 del residuo adyacente se rompen por ortofosfato, o sea, fósforo inorgánico. Concretamente, rompe el enlace entre el átomo del carbono 1 y el átomo del oxígeno glucosídico, de forma que se mantiene la configuración alfa en el carbono 1. Bueno, ahora veremos un poco cómo se rompen estos enlaces del glucógeno para producir la glucosa. En primer lugar, debemos ver que el glucógeno es una molécula que se encuentra compuesta de muchos monosacáridos de glucosa. Se encuentra unida en su cadena principal por enlaces o glucosídicos alfa 1,4. En cada 10 o más monosacáridos de glucosa se encuentra una ramificación. Esta ramificación se encuentra unida a un enlace diferente, que se nombra alfa 1,6. En primer lugar, de la degradación se debe degradar el enlace alfa 1,4. ¿Cómo se degrada? Bueno, se degrada utilizando una enzima que se llama glucógeno fosforilasa, que es la encargada de romper estos enlaces, los alfa 1,4. ¿Cómo lo hace? Bueno, ella introduce un grupo fósforo y este hace que se rompa el enlace. Esto provoca la unión a la glucosa, creando así la glucosa 1-fosfato, que provoca lo que conocemos como destino límite, que es un azúcar simple que se forma por ataques degenerativos o degradativos. De ramificación del glucógeno.
Dentro de ese proceso activan dos enzimas, la glucosiltransferasa alfa 1,4 y la amiloglucosidasa alfa 1,6, que cataliza dos reacciones sucesivas. En la primera actúa como glucosiltransferasa y transfiere una cadena de 3 restos glucósido desde una de las cadenas acortadas al extremo de otra. Como se logra ver en la imagen, está señalada con unos punticos rojos y de color azul. Una de ellas tendrá entonces un solo resto glucósilo unido por un enlace alfa 1,6, mientras que la otra tendrá 7 restos glucósilo y en consecuencia podrá ser atacada de nuevo por la fosforilasa. En esta segunda reacción, la enzima ramificadora hidroliza el residuo que permanecía unido por el enlace alfa 1,6, produciendo glucosa libre. Bueno, ahora veremos a más detalle cómo es la degradación de las ramificaciones en el glucógeno. Acá tenemos la molécula. Esa molécula ya tuvo la ruptura en los enlaces alfa 1,4. Luego, los residuos que quedaron de esta degradación se mueven por medio de la transferasa. Esa transferasa los ubica en la ramificación. Y por último, para romper esta ramificación, se utiliza de una enzima desramificadora, que en este caso es la alfa 1,6 glucosidasa, en donde por la degradación se libera una glucosa. La formación de glucosa libre. En esta última etapa se da por hidrólisis de la glucosa 6-fosfato a glucosa, donde actúa el fosfato inorgánico. Y toda esta reacción es catalizada por la glucosa 6-fosfatasa. Ahora haremos un recuento de los pasos anteriores. Primero, para romper los enlaces alfa 1,4, se da uso de la fosforilasa, que es la encargada de romper esos enlaces. Luego, por medio del glucógeno transferasa, se transfiere o se traslada a los residuos de la primera degradación hasta la ramificación. Luego, en la ramificación se utiliza de la enzima desramificadora, que es la alfa 1,6 glucosidasa, para romper la ramificación y liberar la glucosa. Regulación de la glucogenólisis. La glucogenofosforilasa es dentro de las varias enzimas que participan en el catabolismo del glucógeno. La regulación de la glucogenofosforilasa hepática y la muscular es diferente. Este proceso tiene 3 vías diferentes. Una de ellas es la interconversión enzimática de la glucogenofosforilasa, mecanismo dependiente de la adenosín monofosfato cíclico que se da en el hígado. Otra es la activación de la enzima por mecanismos dependientes del ion calcio que se da en músculo e hígado. Y la última es la activación alostérica que se da por adenosín monofosfato. En el hígado, la glucosa 6-fosfatasa desfosforila la glucosa 6-fosfato a glucosa para su exportación a la sangre. El músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa y no exporta glucosa. La glucogenólisis está regulada principalmente mediante señales intracelulares en el músculo y señales extracelulares en el hígado. Al contraer el músculo, el aumento en la concentración del ion calcio en el citosol activa la glucogenólisis. El ion calcio procede del retículo endoplasmático en respuesta al estímulo nervioso. En el músculo, en contracción, un aumento en las concentraciones de adenosina monofosfato o AMP activa tanto la glucogenofosforilasa como el transporte de glucosa. Dado que la contracción utiliza ATP, las concentraciones de ADP y AMP en el citosol son mayores durante el ejercicio físico que en reposo. El ADP y el AMP están en equilibrio mediante la reacción 2-ADP que forma AMP más ATP. La incorporación de transportadores GLUT4 a la membrana plasmática permite el aumento de la captación de glucosa a partir de la sangre. Durante el ejercicio, los nervios estimulan la médula suprarrenal para liberar adrenalina. La adrenalina activa los receptores alfa-adrenérgicos que a su vez producen un aumento de la actividad glucogenofosforilasa y una menor actividad glucogenosintasa. A los 15 minutos del ejercicio físico intenso, la concentración de adrenalina plasmática aumenta 10 veces. El músculo esquelético prácticamente no expresa receptores de glucagón. Por tanto, el glucagón no tiene un efecto apreciable sobre el metabolismo del glucógeno muscular. El receptor del glucagón se encuentra principalmente en el hígado, donde la actividad de la proteína sinasa A produce la fosforilación del glucogenosintasa y la glucogenofosforilasa, y por tanto aumenta la degradación del glucógeno. Regulación de la glucogenólisis.
La glucogenofosforilasa en hígado y músculo existe bajo dos formas. La A es una forma activa de la enzima fosforilada, cuya actividad es poco sensible a reguladores alostéricos. La del músculo es sensible a glucosa. La B es una forma desfosforilada de la enzima que es mucho menos activa, pero que puede ser activada por efectores alostéricos, más en músculo que en hígado. En la fosforilasa A, la activa, las subunidades se encuentran fosforiladas, fosfoserinas, mientras que la relativa inactividad de la forma B de la enzima se relaciona con la desfosforilación de las serinas. La conversión de la forma B a la forma A de la enzima requiere su fosforilación a partir de ATP como donador de los grupos fosfato, reacción catalizada por la enzima fosforilasa sinasa. Esta última, a su vez, existen dos formas, activa e inactiva. La conversión de la forma inactiva a la forma activa es una reacción catalizada por la enzima proteína sinasa. En la cascada de activación, primero la epinefrina llega y se une a los receptores adrenérgicos de la membrana. Esta a su vez activa el GTP, que activa el adenato ciclasa o la ciclasa adenelato, que son parte de la proteína C. Desde aquí se activa el segundo mensajero, que es el AMP cíclico, que a su vez activa la proteína quinasa A, en donde esta activa la proteína quinasa y finalmente activará a la fosforilasa A, que es nuestra forma activa. El glucagón es una hormona peptídica segregada por las células alfa de los islotes pancreáticos de Langerhans. El glucagón, junto con la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol y la hormona del crecimiento, son hormonas contrarreguladoras, o sea que se oponen a muchas de las reacciones de la insulina. Lo más importante del glucagón es que actúa para mantener los niveles de glucemia mediante la activación de la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. El glucagón está compuesto por 29 aminoácidos, dispuestos en una cadena polipeptídica única. El glucagón se sintetiza como una molécula precursora grande preproglucagón que se convierte en glucagón a través de una serie de excisiones proteólicas selectivas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la estimulación de la segregación. En las células alfa, que responden a una variedad de estímulos que indican que la hipoglicemia puede ser real o potencial, de manera específica, esta segregación del glucagón aumenta como consecuencia de la baja concentración sanguínea de glucosa, aminoácidos y cetacolaminas. En el caso de la baja de glucosa sanguínea, se presenta como una disminución de la concentración plasmática en glucosa por un estímulo principal para la liberación del glucagón. Durante el ayuno nocturno o prolongado, la elevación de los niveles del glucagón evita una hipoglicemia. En el caso de los aminoácidos, se presentan en las comidas que contengan proteínas que estimulan la liberación del glucagón. El glucagón impide eficazmente que la hipoglicemia ocurra como consecuencia del aumento de la secreción de la insulina, que se produce después de la comida proteica. Y por último, en las catecolaminas, los niveles elevados de la adrenalina circulante son producidos por la médula suprarrenal, en donde la noradrenalina, producida por la inervación simpática del páncreas o de ambas hormonas, estimula la liberación del glucagón. Por tanto, durante periodos de estrés fisiológico, los niveles elevados de catecolaminas pueden anular el efecto de los sustratos circulantes en las células alfa. En estas situaciones, que son independientes de la concentración de la glucosa sanguínea, se elevan los niveles del glucagón en previsión de un mayor consumo de la glucosa y por el contrario se disminuiría la insulina. Mecanismo de acción del glucagón. Como se logra ver en la imagen, el glucagón se une a receptores acoplados a proteína G de alta afinidad de la membrana celular del hepatocito. Los receptores para el glucagón son distintos de los receptores que unen la insulina o la adrenalina. Cabe resaltar que en el músculo esquelético no hay receptores de glucagón. La unión del glucagón provoca activación de la adenilato ciclasa en la membrana plasmática. Esto provoca el aumento de monofosfato de adenosina cíclico o AMPC, que a su vez activa la proteína sinasa dependiente a AMPC y aumenta la fosforilación de enzimas específicas u otras proteínas. Esta cascada de actividades enzimáticas
crecientes provoca la activación o la inhibición mediada por fosforilación de enzimas reguladoras fundamentales que intervienen en el metabolismo de los hidratos de carbono y de lípidos. Cuando el glucagón sintetizado en el páncreas llega al hígado, se une a receptores específicos en la membrana celular de los hepatocitos. El receptor, a su vez, sufre un cambio conformacional de su dominio citoplasmático. La nueva conformación hará posible que se una una proteína G, o sea, una fosfatasa. Entonces la proteína G reemplazará la molécula de GDP, que es llevada por una de GTP. Esto modificará la proteína, liberando su subunidad alfa, que desencadena una cascada de reacciones que acabarán con la formación de glucosa. La subunidad alfa activará la enilato ciclasa a partir de ATP, que lo convertirá en AMP cíclico. El AMP cíclico a su vez unirá a la enzima sinasa A, también proteína quinasa A o PQA. Está involucrada en el metabolismo de lípidos, además del metabolismo del glucógeno y glucosa del que estamos hablando. La PQA, al unir AMP cíclico, se disociará en dos subunidades, una reguladora que mantiene la enzima no funcional y la C, o sea catalítica. Una vez la subunidad C liberada, fosforilizará para activarla a la fosforilasa quinasa, que a su vez esta fosforilará a la fosforilasa B del glucógeno. La fosforilación activará la enzima denominada fosforilasa A, la cual ya degrada el polímero del glucógeno, liberando moléculas individuales de glucosa, o sea, glucosa 1-fosfato, que podrán entrar en la glucólisis para la obtención de energía. Ahora veremos la regulación alostérica tanto en el proceso de síntesis como en el proceso de degradación del glucógeno. Debemos recordar que en el hígado la conversión de glucosa es almacenada en forma de glucógeno a glucosa libre en sangre, que está regulada por dos hormonas, que son el glucagón y la insulina. El glucógeno hepático es la principal fuente de glucosa sanguínea, sobre todo entre comidas. El glucógeno que está contenido en el músculo, por el contrario, abastece de energía el proceso de la contracción muscular. Ahora veremos la síntesis y la degradación más detalladamente. Como pueden observar en la imagen del hígado, la síntesis parte de la glucosa 1-fosfato, que por medio del glucógeno sintasa es degradada hasta llegar a glucosa 6-fosfato, que finalmente termina empaquetada en forma de glucógeno. En la degradación del glucógeno en el hígado, partimos del glucógeno. Este pasa a ser glucosa 6-fosfato, que por medio del ATP, la moneda energética, el glucógeno fosforilasa, produce glucosa, que finalmente terminará siendo glucosa 1-fosfato como producto. Y en el músculo se da de la misma forma la síntesis, más de diferente forma la degradación, ya que la síntesis se da por glucosa 1-fosfato como iniciador, que por medio del glucógeno sintasa se degrada y se transforma en glucosa 6-fosfato y luego se empaqueta en glucógeno. Luego, este glucógeno en la degradación se convierte en glucosa 6-fosfato, que utiliza el ATP, la glucógeno fosforilasa y el AMP para producir finalmente la glucosa 1-fosfato. Lo que nos quiere indicar es que aquí se entra un segundo mensajero, que es el AMP, también a brindarle algo positivo para la inclusión de la glucosa 1-fosfato como producto final. Regulación y síntesis. Activación de la degradación del glucógeno. La unión de hormonas como el glucagón o la adrenalina, receptores de la membrana plasmática acoplados a proteína G, indica la necesidad de degradación del glucógeno, ya sea para elevar la glucemia o para proporcionar energía al músculo en ejercicio. Activación de la proteína sinasa A. La unión del glucagón o la adrenalina a sus GPCR hepatocíticos o de la adrenalina a GPCR miocítico específico da por resultado la activación de la enilato ciclasa mediada por la proteína G. Esta enzima cataliza la síntesis de monofosfato adenosino cíclico, que activa la proteína sinasa A o PQA, dependiente de adenosín monofosfato cíclico. Como se describe, la PQA es un tetrámero formado por dos subunidades reguladoras, la R y la C. La R da a conocer las reguladoras y la C las catalíticas. El AMP cíclico se une a las subunidades reguladoras y libera subunidades catalíticas individuales activas. La PQA fosforila entonces varias enzimas del metabolismo del glucógeno.
lo cual afecta la actividad de esta. Activación de la fosforilasa sinasa. La fosforilasa sinasa existe en dos formas, una forma inactiva B y una forma activa A. La P que activa fosforila la forma inactiva B de la fosforilasa sinasa y produce la forma A activa. Activación de la glucogenofosforilasa. La glucogenofosforilasa existe también en dos formas, la forma B desfosforilada e inactiva y la forma A fosforilada y activa. La fosforilasa sinasa activa es la única enzima que fosforila la glucogenofosforilasa B a su forma activa, que a continuación comienza la glucogenólisis. La cascada de reacciones presentadas anteriormente da como un resultado la glucogenólisis. La gran cantidad de etapas secuenciales sirven para amplificar el efecto de la señal hormonal. Es decir, unas pocas moléculas de hormona unidas a sus receptores provocan la activación de una serie de moléculas de PKA, cada una de las cuales puede activar muchas moléculas de fosforilasa sinasa. Esto causa la producción de muchas moléculas de glucogenofosforilasa activas que pueden degradar el glucógeno. Los grupos fosfatos añadidos a la fosforilasa sinasa y a la fosforilasa para responder al AMP cíclico se mantienen porque la enzima que elimina hidrolíticamente el fosfato, la proteinfosfatasa 1 o la PP1, es inactivada por proteínas inhibidoras que también son fosforiladas y se activan en respuesta a la AMPC. La insulina también activa la fosfodiesterasa que degrada el AMP cíclico y de este modo la insulina se opone a los efectos del glucagón y la adrenalina. En la imagen se logra apreciar la función del calcio en el músculo y la función de la AMP en el músculo. Durante la contracción muscular se libera el ion calcio del retículo sarcoplasmático. El ion calcio se une a la subunidad calmodulina de la fosforilasa sinasa B y la activa sin fosforilación. La fosforilasa sinasa puede activar a continuación la glucogenofosforilasa, que es la que degrada principalmente el glucógeno. Función de la AMP en el músculo. En el músculo, en condiciones extremas de anopsia y agotamiento de ATP, el AMP activa la glucogenofosforilasa B sin que se fosforile. Este proceso fue presentado anteriormente. Ahora hablaremos un poco de las enfermedades. Las enfermedades, de hecho, se dan por una enzima deficiente. Especialmente quisiéramos hablar de la enzima deficiente de la enfermedad tipo 1, que es la glucosa 6-fosfatasa. Todas estas enfermedades presentan algo común, se caracterizan por una mala tolerancia al ayuno. Más, en la glucosa 6-fosfatasa se presenta un retraso al crecimiento, como la hepatomegalia, y se da como un resultado a la acumulación del glucógeno y las grasas en el hígado. De hecho, se desconoce la prevalecencia y la incidencia anual, que es de alrededor de 1 en 100.000 nacimientos. Sí, esto se presenta en bebés. De hecho, el tipo más frecuente que representa es un 80% de los pacientes que presentan esta enfermedad. La enfermedad comúnmente se manifiesta entre edades de 3 a 4 meses, con hipoglicemia, temblores, convulsiones, cianosis y apnea. Los pacientes tienen mala tolerancia al ayuno, marcado por la hepatomegalia, el retraso del crecimiento que se puede dar en estatura y en el retraso de la pubertad. Generalmente mejorando por una dieta adecuada, se puede dar la osteopenia y la osteoporosis, cara redonda con mejillas y muñecas, riñones agrandados y disfunciones plaquetarias que conducen a hepatis frecuentes. Además, en esta enfermedad, la neurotropemia y la disfunción de los neutrófilos son responsables de la deficiencia en las infecciones. Se pueden presentar la ginoestomatitis astósfera recurrente y la enfermedad inflamatoria del intestino. Las complicaciones tardías son hepáticas, se presentan como adenomas raras veces, pero posiblemente por la transformación hepatocardiocinoma, y renales como la hiperfiltración glomerular que conduce a una proteinuria y en ocasiones a la insuficiencia renal. Esta enfermedad es causada por la deficiencia de esta hormona, que es un paso clave en la regulación de la glucemia. El déficit afecta a la subunidad catalítica que se expresa en el hígado, el riñón y el intestino, o bien puede ser transformador de la G6P y la expresión ubicua. El diagnóstico se basa en una presentación clínica, en los valores basales anormales y en la ausencia de la respuesta de la hipoglicemia al glucagón.
se puede confirmar mediante la demostración de una actividad eficiente de un componente del sistema del G6P en una biopsia de hígado. Hasta la fecha, el diagnóstico se confirma más comúnmente por el análisis de los genes y las indicaciones de la biopsia para medir la actividad de la enzima, que son cada vez más raras. Por último, vamos a decir algunas conclusiones. Bueno, entre las conclusiones tenemos que en el músculo el objetivo de la glucólisis es la producción de ATP, mientras que en el hígado sirve para mantener los niveles normales de glucosa en sangre. También tenemos que una cascada de activación enzimática conduce a la activación de la glucógeno-fosforilasa por la adrenalina en el músculo y por el glucagón en el hígado. Eso fue todo, muchas gracias.